Y en el capítulo anterior estuvimos varios días en la ciudad de Ampanihi, resolviendo muchos de esos problemas que traíamos de capítulos anteriores. Y cuando por fin conseguimos salir, la alegría nos duró muy poco. Una rotura de cárter nos hizo regresar. Hay que dar la vuelta antes de que nos quedemos sin aceite. Vamos a ver si somos capaces de salir de Ampanihi en este capítulo. Bueno, a ver si hoy conseguimos salir de Ampanihi. Son las 6 de la mañana, por fin hemos de madrugada. Salimos de Ampanihi escoltados por Tunga, el que ha sido nuestro mecánico y ángel de la guarda. Unos kilómetros después y viendo que la moto funciona perfectamente, nos despedimos muy agradecidos. Nuestro objetivo para hoy es hacer unos 100 kilómetros hasta Beluja, a través de la Nacional 10. Y en el medio del camino nos encontraremos con el tercero de los grandes ríos, el último gran obstáculo en la ruta al sur de Madagascar. Aunque esta vez, y ya era hora, nos toca cruzarlo como señores. Bueno, en nuestro fucking río, tercer río cruzado. Lo hemos cruzado con clase como unos señores, con puente. Ya era hora, ¿no? ¿Quién tiene prioridad, la moto o el seguro? 60 a Beluja. Y por primera vez en muchos días tenemos la sensación de que estamos avanzando. La arena es mucho más llevadera que otros días y apenas hay barro o piedras. Pero como en este viaje no puede haber un solo día tranquilo, a última hora aparece un charco con sorpresa. Hay que arrastrarla para acá. ¿Qué problema? Sí, es un ayudante. Gracias, merci. Vamos a hacer. Wow. Vaya Cristo, con todo lo limpito que estaba yo. Nos quedaba muy poquito, íbamos muy confiados. Siempre Demasiado. algo puede pasar. Es que esto no era barro, esto era fango, arena movedizas casi, vamos. Hombre, este está, vamos, que te calza una hostia y te deja... El restaurante está allí. Ah, el restaurante era va. Pues vamos, que el restaurante está al otro lado. Le estoy quitando un poco el barro, porque era exagerado hoy ya.
estoy echando agua y agua y agua y cubos, pero cuesta un montón. Y nada, la señora muy maja ya me ha lavado la ropa, menos mal, porque venía. Mañana, si todo va bien, nos vamos muy tempranito. Estoy matado. Es que hoy no ha sido muy duro la moto, pero vengo malo. Ayer la comida me sentó fatal, yo creo que me envenenaron un poco. Y no os voy a dar detalles, pero sí, desagradable, muy desagradable. Bueno, entonces hoy vamos a Lavanunu, que es el último punto antes de llegar a Foscap, que sería Tocar Sur. Tenemos 35 kilómetros de pista. Según todo el mundo hay un par de kilómetros o 3 de arenita, de esa que le encanta a Gemma al principio. Bueno, nos vamos. Abandonamos Beluja. Bueno, no sé cómo va a estar la arena, pero aquí ya empieza a estar espesita de los cojones. Estamos a menos de 100 kilómetros del sur de Madagascar. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros tan solo unas semanas atrás? ¡Vamos! Es muy práctica, Porque mira que le estoy metiendo por berenjenales y la tía no se hace chanta, La pista de nuevo es un banco de arena. Un suplicio que hace no mucho nos habría desesperado, pero que hoy, después de todo lo pasado, no es más que un trámite que nos lleva hasta nuestro destino. Oye, que cada uno aparca como quiere. Pero ya estamos, ya hemos salido de la arena. Y de repente, la pista gira a la derecha, baja radicalmente y se encuentra con el océano y con Lavanunu en el horizonte. Cualquier esfuerzo ha merecido la pena. Estamos en Lavanunu. ¿Y quién aparece? ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, me llamo Vanessa, soy de Palencia con P. Buenas, yo soy Bea, también soy de Palencia y bueno, yo es que estoy aquí de vacaciones, que hemos encontrado el paraíso. Igual me quedo, Nos traen gasolina mañana, que estamos sin gasolina. Qué pena que nos tengamos que esperar a que llegue la gasolina. Qué putada, porque el sitio es jodido, la verdad. ¿Esto es mi plato de espaguetis de acompañamiento? Sí. ¡Qué bestias! Buen apetito. Merci. Lavanunu es el punto turístico más al sur de Madagascar. Desde Fordofán, justo al contrario de la ruta por la que venimos nosotros, se puede alquilar un 4x4 y llegar en un par de días. Además de una gran reserva de tortugas protegidas que campan a sus anchas, Lavanunu es conocido por los surferos. Aquí se encuentra la que probablemente sea la ola más famosa de todo Madagascar. ¿Tú sabes que esta ola es internacionalmente conocida? Sí, porque me la habías tocado muchas veces. Oye, que hoy si todo va bien llegamos a Sí, todo va bien, estamos a 20 kilometritos, solo. A 20 kilómetros después de tantos impossible. No podemos cantar victoria aún. Hasta que no llegue el último momento. No queda nada bien en el vídeo que yo estoy bostezando, ¿no? Bueno, ya tenemos gasolina. 10 litritos. Esto tenemos que llegar hasta Chumbe. ...25 kilómetros hasta Cap Samagui, punto sur de Madagascar, y lo que veníamos a intentar conseguir, y al final pues mira, estamos a 25 kilómetros, a ver qué pasa hoy, pero puede ser que lleguemos.
Han sido semanas muy duras sin tener claro que podríamos llegar hasta aquí. Y por fin llega el día. Estamos a tan solo 25 kilómetros de Cape Saint-Magui, el punto más sur de Madagascar. Pero como bien sabéis, queridos amigos, aquí el que tiene la última palabra siempre es el guionista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ja, forçats, Forçats que Bueno, no estamos en disposición de negociar porque estamos en el puñetero culo del mundo. Y finalmente el Gran Sur superará todas nuestras expectativas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí.